El tema que nos convoca el día de hoy es toxicología analítica, importancia clínica, de algo que es de fundamental importancia en el manejo de las emergencias médicas. Nosotros con frecuencia en los servicios de emergencia recibimos un promedio de 30% más o menos de la cantidad de pacientes admitidos a los servicios de emergencia y urgencia corresponden a algún tipo de intoxicación farmacológica, por drogas de abuso, por sustancias desconocidas, de tal manera que en ese momento entramos en una disyuntiva que seguramente ustedes han visto en el desarrollo del curso, pero a veces nos vemos con el problema de que la familia nos pregunta, doctor o doctora, ¿y cómo hago para saber si mi hijo, mi esposo o mi familiar está metido en el consumo de determinadas sustancias? ¿Qué le debo hacer? ¿Le debo sacar examen de orina? ¿Le debo sacar examen de sangre? ¿Le debo sacar examen de residuo gástrico? ¿De heces? ¿Dónde es que tengo que buscar? ¿Y por cuánto tiempo? El hecho de que haga un análisis me va a dar la idea de si consumió ayer, si viene consumiendo durante bastante tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer, por favor? Porque estoy bastante preocupado y quiero saber en qué anda mi hijo, en qué anda mi familiar y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, como historia, nosotros vemos que el veneno tiene mucho que ver con la mitología en el mundo y con el delito. Alguien decía, todas las sustancias son venenos dependiendo de la dosis a la cual se utilice. Entonces, por ejemplo, el hecho de que alguien tome una aspirina, por ejemplo, por más dosis que tenga, podríamos provocarle alteraciones en los parámetros hematológicos. Que alguien tome antiinflamatorios, podríamos generarle una alteración a nivel gastrointestinal. Que alguien tome, por ejemplo, ahora que estamos en la época de la pandemia de COVID, que alguien tome hidroxicloroquina, podríamos esperar algunas manifestaciones en el electrocardiograma o arritmias cardíacas. Entonces, eh, hay varias sustancias que pueden provocar alteraciones toxicológicas en el organismo de nuestros pacientes. Entonces hablábamos del veneno, y ya se usaba en la época paleolítica cuando los primeros habitantes de la Tierra impregnaban con determinadas sustancias la punta de las lanzas o las flechas en ese mecanismo de cazar animales quizá más grande que el ser humano o con más agresividad del ser humano. Entonces había que buscar algún mecanismo para poder cazarlos y podernos alimentar como seres humanos. El papiro de Eber, que es una de uno de los documentos más antiguos que se tiene conocimiento y en el cual están descritos incluso muchas cosas de medicina, que aparentemente se escribió en el siglo XVII antes de Cristo, habla muchas cosas de medicamentos y venenos, ¿no? Y menciona específicamente al plomo, al cobre, a la papaverina, al opio. Fíjense, desde esa época ya se hablaba de estas sustancias que podrían provocar algún tipo de daño al ser humano. En, en la Biblia, en la parte del Éxodo, habla de las 7 plagas de Egipto, en donde el Señor convierte las aguas del río Nilo en sangre, y que esto podría provocar enfermedades y muerte a toda la corte del faraón. Entonces ya está escrito ahí también en la parte del Éxodo de la Biblia. Eh, Recordemos que muchos de los grandes personajes de la Edad Media y antes morían envenenados por una sustancia denominada cicuta. Todos los hacían morir al beber esta sustancia, que era un veneno. Incluso se habla de que a Galileo, cuando empieza a mencionar que la Tierra se movía alrededor del Sol y no viceversa, le preguntan si antes de beber la cicuta tiene algo que decir, y él dice, sí, tengo que decir que a pesar de todo se muere. Entonces, esto es considerado en Grecia como el veneno del Estado. Es como ahora hablamos de la policía, por ejemplo. En esa época, todas las personas que pretendían avanzar de manera científica en el desarrollo de las ciudades eran condenados a muerte y eran condenados a beber este veneno denominado cicuta.
Hay otro, el médico Nerón, también agrupa los 40 años antes de Cristo, agrupa los venenos en venenos vegetales, en venenos animales o en venenos minerales, dependiendo de cuál de ellos es la procedencia de estas sustancias. Maimónides, en 1118, empieza ya a describir algún tipo de antídotos para determinadas sustancias. Recuerden que nosotros tenemos muchísima cantidad de sustancias que pueden generar daño al ser humano, pero muy pocos antídotos específicos. Entonces, fíjense, en el año de 1198 ya se describían algunos antídotos para determinadas sustancias que podrían provocar intoxicaciones. Thompson, en 1931, en su libro Venenos y Fármacos, habla ya de los envenenamientos como una amenaza pública, como si fuese un problema de salud pública en países como Francia, Holanda e Inglaterra. Entonces, fíjense que esto de la toxicología no es un evento nuevo, no es reciente ya. Desde la época de la Biblia se habla de sustancias que podrían provocar la muerte de las personas y por lo tanto generar la búsqueda de una sustancia que contrarreste los efectos de estos venenos. Y esto es lo que le mencionaba hace unos minutos. Paracelso, que es reconocido como el padre de la toxicología, decía, ¿hay algo que no sea veneno? ¿Hay algo que no sea veneno? Todas las cosas son venenos y no hay nada que no lo sea. Dice, todas las cosas son venenos y no hay nada que no lo sea. Hasta la comida, ¿no es cierto? Hasta la comida, cuando uno ingiere demasiada cantidad, puede producir problemas gastrointestinales y uno sentirse mal. Y decía Paracelso, todas las cosas son veneno y no hay nada que no lo sea. Solamente la dosis determina que una cosa sea veneno. Ustedes que están empezando a hacer semiología, cuando les hablen de la digoxina, por ejemplo, o los digitálicos, ya que hicieron farmacología, estas sustancias pueden provocar algún tipo de alteración en el organismo. Los beta bloqueantes, por ejemplo, te pueden llevar a bradicardia severa. Las drogas inotrópicas, como la dopamina, como la adrenalina, como la noradrenalina, te pueden llevar a hacer taquicardia, ¿no es cierto? Entonces, las benzodiazepinas, que son sustancias ansiolíticas, te pueden llevar al trastorno del sensor y así. Y va a depender a depresión respiratoria también, por ejemplo, con el diazepam, con el alprazolam. Y va a depender de la dosis para que nosotros veamos el efecto en determinadas personas. Por lo tanto, no hay sustancias inocuas, es decir, no hay sustancias que no hagan daño. Solo hay formas de manejarlas. Entonces, tener muy en cuenta que todas las sustancias que se administran al ser humano pueden en algún momento, dependiendo de la dosis y de otro parámetro que es la idiosincrasia propia del ser humano, puede comportarse como una sustancia dañina. Así el encarte o así nos digan que todo esto es benigno, que no causa ninguna alteración. Ya lo decía Paracelso hace muchísimos años atrás, todas las sustancias son veneno, depende de la dosis en la cual la utilicemos. Toxicología, ¿qué significa toxicología? Etimológicamente, toxicología significa estudio de los venenos, estudio de los tóxicos, ¿no es cierto? Estudio de los tóxicos o estudio de los venenos. ¿Por qué? Porque la primera raíz de esta palabra que viene de dos voces griegas, la palabra toxicón significa veneno y logos, como todos sabemos nosotros, es tratado o ciencia. Tratado o ciencia de los venenos, eso es lo que significa toxicología. Estudio, manejo de las sustancias tóxicas o de los venenos. Es la ciencia, la toxicología es la ciencia que estudia las sustancias químicas, agentes físicos, en cuanto estas sustancias sean capaces de producir alteraciones en los seres vivos. Es decir, un medicamento o una sustancia que no hace daño no se considera un veneno. Es un veneno únicamente cuando esta sustancia, aparentemente benigna, puede provocar alteraciones patológicas en el ser humano. De los tóxicos en el ser humano y a la cabeza tenemos los medicamentos.
Los medicamentos ocupan más o menos el 35% de la casuística de los tóxicos que se presentan en los servicios de emergencia. Después de esto están los plaguicidas o los insecticidas, sobre todo en las zonas agrícolas, el norte del país, la zona del sur chico, la zona sur, la sierra, donde se cultiva papa, algún otro producto de pan llevar. Entonces es la segunda causa de intoxicaciones. Luego tenemos a todos los productos de uso doméstico. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido muriático, por ejemplo, tenemos los aromatizadores, por ejemplo, tenemos los blanqueadores como la lejía. Entonces, los tres productos más frecuentes de intoxicaciones en el ser humano están medicamentos a la cabeza, plaguicidas o insecticidas en segundo lugar y productos de uso doméstico en tercer lugar. Otros productos son los gases tóxicos que vamos a ver en la siguiente presentación. Ocupan casi el 5%. Los hidrocarburos como el querosene, la gasolina, el petróleo. Algunas plantas tóxicas como los hongos, las setas, por ejemplo. El alcohol como otra sustancia que puede producir intoxicaciones. Los cáusticos, los animales ponzoñosos como los alacranes, las arañas, las serpientes, que también pueden producir efecto tóxico. Las drogas de abuso, como la cocaína, heroína, éxtasis y un sinnúmero de sustancias que seguramente ustedes los han visto durante el desarrollo del curso. Algunos productos que provocan metahemoglobinemia, ¿sí? Y esos son quienes ocupan el grueso de porcentaje de las intoxicaciones en el ser humano. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos una distribución de en qué grupo etario, en qué sexo predominan las intoxicaciones, vemos que en este estudio el 57% de los intoxicados correspondía al sexo femenino. Y esto tiene mucho que ver con problemas conyugales o con problemas económicos fundamentalmente. El 57.2% corresponde al sexo femenino, mientras que a los varones les corresponde el 42.8%. Hay una discreta diferencia a favor del sexo femenino, y esto sería bueno estudiarlo, por qué es que en ellas se da con mayor frecuencia las intoxicaciones. Y en cuanto al grupo etario, tenemos en primer lugar a los niños. 57.6% de las intoxicaciones corresponden a niños, y es básicamente porque muchos de los productos que pueden ser tóxicos los dejamos al alcance de ellos. Recuerden que, por ejemplo, en el encarte de los medicamentos, dice, mantenga este producto lejos del alcance de los niños. Entonces, muchas veces no hacemos caso a esto y dejamos los medicamentos muy cerca de que los niños lo puedan tomar. Y además, en los últimos tiempos se ha venido tomando como una alternativa para no ser rechazado por los niños, que estos medicamentos tengan sabor a determinada fruta y olor a determinadas sustancias, de tal manera que los hagan más llamativos y más aceptados por la población infantil. Y en el segundo lugar está la población joven. Y en la población joven tiene que ver mucho sustancias como el alcohol, por ejemplo, el tabaco y las drogas de consumo o las drogas del sueño, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos este tipo. Y el tercer grupo son los adultos mayores, básicamente por polifarmacia. Es decir, la persona por encima de 70 años tiene múltiples patologías, arteriosclerosis, diabetes, demencia senil, alteraciones en la digestión. Entonces, reciben un sinnúmero de medicamentos sin conocer la farmacocinética o la farmacodinamia, sin conocer que puede haber entre ellos sinergia para incrementar la sintomatología de determinados productos o para disminuirla. Entonces, en el caso de que haya sinergia positiva, es decir, que unamos dos medicamentos, por ejemplo, aspirina y diclofenaco, usamos los dos que son gastrolesivos. Entonces, la posibilidad de que el paciente haga un sangrado digestivo
por este tipo de fármacos se incrementa, se incrementa de manera diferente que si solamente utilizásemos uno de ellos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la población geronte, en la cual le indicamos eh, polifarmacia, 2, 3, 4 medicamentos, teniendo en cuenta que también el sistema de metabolismo, el proceso de metabolismo de fármacos está disminuido producto de la misma edad que tenemos. Eh, Antiguamente se pensó que la toxicología era problema de los médicos forenses y que tenía relación con los crímenes. Eso se decía, ¿no? Una intoxicación que lo investiga el patólogo. Había una serie muy conocida por los años 80, que era el doctor Quinn, que se encargaba de averiguar quiénes habían asesinado a una persona con determinadas sustancias tóxicas, por ejemplo, y tenía que ver, por supuesto, con las investigaciones policiales. Entonces, durante mucho tiempo, este tipo de patologías por tóxicos se consideró como un proceso legal, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy día tenemos ya eh, mucho que reconocerle a este campo. Ya lo tenemos dentro de las instituciones de salud, lo tenemos en la parte de conservación del medio ambiente, que es tan importantísimo, lo tenemos en la parte de seguridad en el trabajo, en el punto de vista laboral, lo tenemos también en los alimentos. Los alimentos no pueden ser producidos con sustancias químicas, por ejemplo, ante la eventualidad de que al momento de consumirla tengamos algún efecto colateral por estas sustancias que han sido utilizadas en la producción de determinados alimentos, frutas, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el problema de la intoxicación crónica por plomo en las zonas mineras. Es todo un problema y que la mayoría de gobiernos o todos los gobiernos que han estado en nuestro país no han podido solucionar. Tenemos de manera repetitiva niños que van al Ministerio de Salud, niños que van al Ministerio de Trabajo a reclamar que están intoxicados de manera crónica por plomo, ¿no es cierto? Producto de los relaves que eliminan las empresas mineras, por ejemplo. Entonces, en estos momentos, en el siglo XXI, hay muchas aplicaciones para la toxicología. Ya se dejó de lado el hecho de que era predominantemente legal para pasar ya a un punto de vista clínico, a conservación del medio ambiente, a cuidados laborales y al desarrollo de los alimentos en el mundo. Entonces, qué es la toxicología analítica? ¿Qué cosa es la analítica en estos casos? Es el proceso mediante el cual nosotros podemos detectar, identificar y medir. Detectar, identificar y medir determinados productos que pueden ser tóxicos en muestras biológicas o afines, ¿sí? Eh, Detectamos, identificamos y medimos productos que pueden comportarse como tóxicos en diferentes muestras biológicas: orina, sangre, saliva, heces, sudoración. Entonces, en cualquier muestra biológica, cabellos, residuo gástrico, podemos identificar, medir o detectar este tipo de sustancias. Entonces, fundamentalmente, ¿qué vemos nosotros en los hospitales? Vemos plaguicidas, en intoxicaciones por carbamatos, por ejemplo, o por organofosforados. Medimos niveles de productos farmacéuticos, por ejemplo, la aminofilina, por ejemplo, los digitálicos, para ver si los niveles de estas sustancias pueden ser la causa de las manifestaciones que tiene el paciente. Por ejemplo, una bradicardia severa, producto del uso crónico de digitálicos. Por ejemplo, taquicardia, producto del uso crónico de aminofilina, teofilina, que antes se usaba con mucha frecuencia en el asma bronquial. Drogas de consumo, drogas del sueño, es básicamente un problema de relación social, ¿no? Muchas veces dice: mi hijo se fue a una fiesta y lo trajeron pepeado y no sabemos qué cosa tiene. Y ahí viene la agudeza
de cada uno de nosotros, los médicos clínicos, para determinar en base a los toxindromes, que seguramente ustedes han visto, sospechar cuál sería la sustancia que puede estarle afectando a este paciente. O las toxinas naturales. Alguien se fue de paseo al campo y uno que otro se van a las alturas y dice, oye, encontramos hongos y nos comimos y se intoxica la gente. Y las setas y los hongos, que son productos naturales, pueden generar reacciones severas. O alguno de nosotros se va a la playa y se pone en contacto con mantarrayas, por ejemplo, y puede dermatitis de contacto que puede ir a una anafilaxia severa, a un shock anafiláctico y muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento que nosotros hacemos un análisis de este tipo de enfermedades que se pueden presentar en los servicios de emergencia o de urgencia. Bueno, esa es la parte de toxicología, pero ¿qué significa el análisis? Significa separar en partes todo un compuesto. O sea, vamos separando la parte que nos interesa de la parte que no nos interesa, y eso es lo que hacemos, ¿no? En el análisis. Separar partes para ver cuál tiene importancia de tipo clínico. Por ejemplo, ¿es la cubierta o es la sustancia en sí la que puede producir daño? Por ejemplo, yo puedo administrar el metamizol, que es un antipirético y que tiene un tipo de vehículo. El líquido que conserva el metamizol, yo puedo ser alérgico a esto. Igual con la aspirina, por ejemplo, el Ecotrin tiene una capa protectora gástrica que nos permite a nosotros evitar el daño, la lesión gástrica en las diferentes personas. Entonces, hablamos de que el análisis toxicológico, dice, nos muestra la presencia de sustancias consideradas tóxicas, es decir, puede que una parte de un medicamento no sea la sustancia tóxica. Por ejemplo, la unión amoxicilina ácido clavulánico es un medicamento para la neumonía. La unión amoxicilina ácido clavulánico. ¿Cuáles de los dos productos que están en una sola cápsula es la que está generando alguna alteración en la persona? Entonces, mediante el análisis químico, yo puedo separar para un lado la amoxicilina y para el otro lado el ácido clavulánico, de tal manera que yo puedo diferenciar cuál de los dos productos que están unidos en una sola estructura es la que está provocando daño, ¿cierto? ¿Y en dónde se aplica la toxicología analítica? ¿En dónde? En el diagnóstico, gestión, pronóstico y prevención de intoxicaciones. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Si yo ya tuve una reacción alérgica a determinado producto, como los antiinflamatorios no esteroideos, como los antibióticos, como las vitaminas, cualquier otra sustancia, si yo ya tuve ese antecedente, debo aprender a gestionar lo que le voy a dar al paciente. Por eso, al momento de hacer la historia clínica, una de las preguntas quizá que tienen importancia en la evaluación ¿es usted alérgico a alguna sustancia? Y no solamente se pregunta si es alérgico a un medicamento, no. Se pregunta si es alérgico a una sustancia. Por ejemplo, a mariscos. Por ejemplo, a colorantes. Por ejemplo, a preservantes. Entonces uno tiene que tener una agudeza bastante importante para lograr saber si es que el paciente es alérgico y por lo tanto al momento de consumirla se podría generar una intoxicación. También es importante la toxicología analítica en la evaluación de la exposición por productos químicos, drogas terapéuticas de seguimiento, por ejemplo, los pacientes tuberculostáticos, ¿no? El paciente está recibiendo isoniazida, piracinamida, rifampicina, ¿no es cierto? Y de pronto empieza a hacer insuficiencia hepática, empieza a hacer ictericia. Nosotros decimos, ¿cuál de estos productos puede estarle provocando insuficiencia hepática? Un paciente que está recibiendo diuréticos y le agregamos amicacina, le agregamos gentamicina, podríamos provocarle daño renal
mucho más rápido que si usásemos una sola sustancia. Y por supuesto, la toxicología clínica nos sirve muchísimo en la investigación para evaluar qué sustancia puede ser efectiva, pero cuyos efectos colaterales o cuyos efectos dañinos pueden ser menos o deben ser menos que los beneficios. Entonces, la toxicología analítica o el análisis de las sustancias nos permite, uno, nos ayuda mucho en el diagnóstico de las intoxicaciones, dos, en la evaluación de los pacientes y tres, en la investigación de nuevas sustancias que pueden ingresar al arsenal terapéutico de nosotros los médicos. Pero también hay una parte de la investigación científica que tiene que ver con nuevos productos. ¿No es cierto? Estamos investigando, por ejemplo, en estos momentos, estamos frente a determinados grupos que están en la fase 3 para encontrar la vacuna contra la COVID-19. Esta idea está Johnson, que también va a aprobar una vacuna de una sola dosis. Entonces, eso hay que irlo evaluando poco a poco. Dos veces o dos pacientes han referido molestias neurológicas tipo mielitis transversa, que ya obligó una vez a la empresa que está produciendo vacunas a suspender el estudio. Entonces, para eso nos sirve la toxicología experimental, para ir viendo en el laboratorio si un producto puede ser de beneficio o puede perjudicar, puede producir alguna alteración irreversible o una alteración mayor cuando probemos determinados medicamentos o sustancias. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para un análisis toxicológico? En San Marcos lo conocemos como psicotox, ¿no es cierto? En la parte posterior de nuestra facultad está la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y allá hay un laboratorio conocido como psicotox, que es el único laboratorio referencial que tenemos ahora desde el punto de vista público. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en estos casos? Viene un paciente a la emergencia y dice que mi hijo se fue a una fiesta, no regresaba y de pronto llegó en un taxi, somnoliento, llegó a la casa, se durmió, vomitó y tenía un olor medio raro, o un comportamiento medio raro, él no es así que quiero saber qué le pasó. Y nosotros tenemos que eh, adivinar, entre comillas, qué es lo que pudo haber pasado con este paciente. Entonces tenemos por un lado un paciente intoxicado y por otro lado una familia ansiosa que espera que le digamos qué pasó con su paciente. Entonces, lo primero que tenemos que sospechar es que haya alguna sustancia desconocida en el organismo del ser humano. Entonces, el primer diagnóstico será intoxicación o sospecha de intoxicación por sustancia desconocida. Y el segundo paso tendría que ser discriminar mediante toxindromes cuál podría ser. Por ejemplo, síndrome colinérgico. Por ejemplo, síndrome anticolinérgico. Por ejemplo, síndrome por opiáceos. Por ejemplo, síndrome por neurodepresores. Y de acuerdo a eso, ir viendo, de acuerdo a la sintomatología y el examen clínico, cuál podría ser la sustancia que estaría afectando la situación de este paciente. Y luego de sospechar cuál sería la sustancia, tenemos que saber la farmacología de esta sustancia, es decir, cuál muestra debemos de tomar. Y este es el proceso. Intoxicado, primero toma de muestra, ¿cuál va a ser? Va a ser residuo gástrico, va a ser sangre, va a ser orina, va a ser heces, va a ser sudor, va a ser cabello, ¿qué cosa va a ser? Una vez que nosotros tomemos la muestra, tenemos que llevarla al laboratorio y en el laboratorio va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Hago inmunofluorescencia? ¿Hago cromatografía de gases? ¿Qué hago? ¿Qué metodología voy a utilizar para el análisis de esta muestra, no de una sustancia, de esta muestra que me han enviado? Y luego de que obtenga los resultados, los tengo que enviar al médico para que interprete, para ver si la sustancia que se ha detectado
en esa muestra enviada tiene relación con el cuadro clínico que tiene el paciente. Porque puede ser, por ejemplo, que tengamos un paciente consumidor crónico de cocaína, ¿no es cierto? Y que en ese momento llegó por otra patología, no por la cocaína, sino por otra patología. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Una vez que llegan los resultados del laboratorio, nosotros tenemos que ser capaces de correlacionar lo que nos informa el laboratorio contrastado con el cuadro clínico que tiene el paciente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que seleccionar la muestra, preparar al paciente y remitir las muestras. ¿Lo tenemos que remitir con anticoagulante o sin anticoagulante? ¿Lo tenemos que remitir en un frasco estéril o en un frasco no estéril? ¿Lo tenemos que remitir en hielo o en una caja sin hielo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y para eso es la importancia de la toxicología analítica, ¿sí? También hay que ver la necesidad y la capital importancia de que las muestras no se mezclen y no se pierdan. Por ejemplo, es conocido por nosotros hace 2 o 3 años al señor Paolo Guerrero, le toman una muestra de orina en un partido de fútbol y le encuentran resto de cocaína. Entonces dice, no, yo no consumo cocaína, fue un té de coca que me dieron, un mate coca que me dieron, y se genera todo un problema. Investigan por qué en el hotel donde estaba alojada la selección le dieron esta sustancia sabiendo de que es una sustancia prohibida para un deportista de alta competencia. Entonces, o en el doping que se realizan en los partidos de fútbol y dicen, no, me cambiaron la muestra. Entonces es importantísimo que cuando nosotros hagamos este tipo de análisis seamos capaces de rotular y sellar adecuadamente. Me mezclaron la orina, me cambiaron la sangre, entonces hay necesidad de mantener, por un lado, la confidencialidad de la muestra y por otro lado, la seguridad de que la muestra extraída al paciente X corresponde verdaderamente al paciente X. Ajá, y hay que pedirle a alguien que nos acompañe, pues. Hay que pedirle a alguien que nos acompañe cuando se toma la muestra. 2, cuando se rotula la muestra. 3, cuando se transporta la muestra. Y 4, cuando se entrega al laboratorio que va a hacer el análisis. Eso se llama cadena de custodia. Estar presentes en el momento que tomas la muestra. 2, en el momento que rotulas la muestra. 3, en el momento que transportas la muestra. Y 4, en el momento que entregas la muestra. En esos momentos puede haber cambio o alteración de la muestra que tú estás entregando. Por lo tanto, puede ser alterada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una intoxicación por alcohol. Una persona que ha sido detenida por un accidente de tránsito puede ser alterada. Puede ser sustituida, ¿no es cierto? Una muestra por otra, o puede ser cambiada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el hecho de llevar una muestra al laboratorio. Y esta cadena de custodio tiene que ser estricta. Bueno, podemos meter en problemas de tipo legal. Y aquí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué tipo de muestras tenemos? ¿Qué tipos de muestras tenemos para toxicología analítica? Tenemos sangre, que es lo más común, orina, contenido gástrico, podemos tener muestras anatomopatológicas, por ejemplo, hígado, cerebro, riñón, pared gástrica. Podemos tener otro tipo de muestra, como el humor vítreo de los ojos, puede haber hisopado nasal, cabellos, restos óseos, alimentos. O sea, cualquier muestra biológica nos puede servir a nosotros para detectar sustancias tóxicas en el organismo de nuestros pacientes.
Sin embargo, es de capital importancia saber dónde voy a tomar la muestra, y eso se llama farmacología, farmacocinética de las sustancias. ¿Por dónde se absorbe? ¿Por dónde ingresa la sustancia? ¿Por dónde se absorbe y por dónde se elimina? Parámetros fundamentales, ¿no es cierto? Ingresó por vía oral, por ejemplo, las benzodiazepinas. ¿Dónde se eliminan? ¿Dónde se metabolizan, perdón? Se metabolizan a través del citocromo P450 en el hígado, por mecanismos de deglucorinación o fosforilación, lo que sea el proceso. Pero se hace a nivel del hígado. ¿Y por dónde se elimina? Se elimina por la orina. Y se elimina por la orina como sustancia activa, es decir, como metabolito activo, o se elimina como sustancia inactiva. Entonces, el tiempo de vida media, ¿cuánto tiempo permanece la sustancia en el organismo? Y el tiempo de eliminación. Si yo consumo cocaína hoy, ¿cuántos días mi examen de laboratorio puede dar muestras o trazas de cocaína? ¿No es cierto? Puede salir cocaína positiva. Eso no significa que consumí ayer, eso no significa que consumí hace 2 días, una semana, un mes. ¿Cuánto tiempo puede haber restos de sustancia tóxica en el organismo de determinado producto? Entonces, cuando uno hace un tipo de evaluación de un paciente de estas características, en donde se sospecha de intoxicación tanto voluntaria, si yo consumo, yo fumo, yo tomo alcohol, es voluntario, o puede ser una intoxicación involuntaria con fines criminales, ¿cierto? Lo quisieron asaltar y para asaltarlo lo durmieron, o lo quisieron asesinar dándole tal o cual cosa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando uno evalúa a estos pacientes en lo cual se sospecha de la ingestión o de la introducción de una sustancia tóxica a su organismo. Entonces es fundamental saber el metabolismo del producto, la farmacología, la farmacocinética, la farmacodinamia de las sustancias tóxicas, para nosotros saber qué tipo de muestra y qué tipo de procedimiento vamos a solicitar. ¿Qué hacemos cuando tomamos muestras en sangre dentro del punto de vista de la toxicología clínica? Uno, tenemos que desinfectar adecuadamente la piel, porque puede haber sustancias allí también o líquidos que alteren la concentración de la sustancia, que limpiarla con alcohol, con yodopovidona, ¿no es cierto? La zona donde vamos a puncionar la vena para obtener sangre. La muestra debe tomarse en 2 tubos, o sea, no solamente va un tubo, van 2 tubos, uno con anticoagulante y otro sin anticoagulante, es lo que decía al inicio, ¿no es cierto? Necesitamos anticoagulante para unas sustancias sí, para otras no. Entonces, debemos, en la medida de lo posible, enviar 2 tubos. Un tubo de sangre con anticoagulante y un tubo de sangre sin anticoagulante. El volumen mínimo recomendable es de 10 centímetros cúbicos por cada tubo. Siempre se debe utilizar material nuevo, es decir, no deberíamos reciclar los tubos ante la posibilidad rara, pero real, de que la sustancia pueda pegarse a las paredes de vidrio del tubo. Y quizá podría darnos un resultado falso positivo de lo que estamos solicitando. La conservación de la muestra siempre será en una nevera, es decir, con hielo, para evitar alteraciones o descomposición de las estructuras que estamos llevando ahí. En orina. El examen de orina quizás es lo mejor para hacer un screening. ¿Qué cosa es un screening? Yo no sé qué producto podría ser. No sé. Podría ser drogas de ensueño, drogas de consumo, podría ser alcohol, podría ser medicamento, podría ser cualquier otra sustancia. Entonces, si yo tengo dudas de qué productos tengo o tengo un abanico de posibilidades bastante grande, la muestra ideal para este tipo de exámenes es la orina. ¿Ok?
sobre todo en el estudio de sustancias ilícitas, llamemos drogas de consumo o drogas de ensueño, ¿sí? Es también lo que se utiliza, y ustedes lo han visto seguramente cuando ven partidos de fútbol o partidos o deportes de alta competencia, es lo que se toma para dosar sustancias prohibidas en los deportistas, ¿no es cierto? Todos van al baño después del deporte, orinan y eso lo llevan al laboratorio. Eh, el hecho de que salga un resultado positivo de esta muestra solamente te dice que esa persona consume. No te dice cuánto y no te dice cuándo. O sea, solamente te dice, en la orina del señor fulano de tal se ha detectado trazos de cocaína. Pero ¿cuándo lo consumió? No lo sé. ¿Cuánto consumió? No lo sé. Entonces, el examen toxicológico de sustancias solamente te dice que esa persona consume. No no te dice ni dosis ni fechas. Y esto es importantísimo, ¿sí? La ventaja de la orina es que es fácil de obtener, a nadie le duele orinar, se conserva muy bien y normalmente uno orina pues una buena cantidad, ¿no es cierto? Así que no hay problema con eso. Entonces se puede llevar al laboratorio y se pueden hacer diluciones y estas cosas para obtener una muy buen resultado de lo que estamos buscando. Así como en sangre teníamos que llevar 10 centímetros cúbicos en cada frasco, acá el volumen de orina no debe ser menor de 30 centímetros cúbicos, ¿sí? En un frasco de polipropileno adecuadamente cerrado, que el frasco esté cerrado herméticamente, es decir, bien cerrado, con una tapa rosca, una tapa tipo rosca para que asegure, y sobre esa tapa tipo rosca hay que ponerle cinta adhesiva. Fíjense todos los cuidados que hay que tener cuando uno solicita un examen toxicológico. Se debe conservar a menos 20 grados centígrados, es decir, también debe ir en hielo, ¿no es cierto? Pero se puede aceptar 4 grados si es que el análisis va a ser de inmediato, ¿no? Máximo 48 horas, si no, hay que conservarla a menos 20 grados. Si algunos tubos de las muestras de sangre necesitaban llevar anticoagulante, las muestras de orina no necesitan ninguna sustancia adicional. Solamente el sujeto orina en el frasco de polipropileno que vamos a llevar y nada más. No hay necesidad de ponerle ninguna otra sustancia al frasco donde llevamos la orina de la persona que vamos a examinar. Hace mucho tiempo hubo todo un problema ahora que se nos acercan las campañas políticas. No sé si ustedes lo recuerdan, eran muy jóvenes probablemente, pero hubo eh, una situación, digamos así, entre el ex presidente Alan García y el ex congresista Olivera. Ambos acusaban de consumidores y uno de ellos dijo, bueno, entonces que me saquen el cabello, que me corten el cabello y que lo lleven al laboratorio para ver si es que consumo alguna sustancia prohibida. Y de manera muy inteligente se hizo cortar el cabello de la parte de la punta, ¿no es cierto? Y dijo, ahí está mi cabello, analícenlo. Y por supuesto salió negativo. Cuando las sustancias no están sobre el cabello en sí, sino en la raíz del cabello. Es decir, para hacer un análisis adecuado, tiene que ser raíz de cabello o la primera porción muy pegada al cuero cabelludo. Entonces, los extremos no conservan sustancias tóxicas. Y fíjense, y esta es otra de las cosas que tenemos que saber, ¿no es cierto? Eh, raíz de cabello y cabello pegado al cuero cabelludo, no de la punta de los cabellos, porque eso nunca te va a dar positivo. ¿Para qué sirve el cabello como muestra para análisis de toxicología? Porque te puede detectar metales pesados como arsénico, sustancias de consumo como la heroína, morfina, hidrocarburos aromáticos como la gasolina, por ejemplo, el petróleo, el querosene, y recientemente la escopolamina, que es un antiespasmódico. ¿Qué ventajas tiene? Que es fácil de obtener,
¿sí? Es fácil de obtener el cabello, es fácil de obtener, y que la sustancia permanece bastante tiempo en el cabello. Las sustancias como la morfina, la heroína, permanecen mucho tiempo en el cabello, repito, lo que dijimos hace unos minutos. La positividad de un examen toxicológico te dice que consume, no te dice cuánto, tampoco te dice cuándo, te dice únicamente que consume. Por ejemplo, en el cabello tú puedes tener 6 meses positivo y tú no sabes cuándo consume, ¿ok? Se toma aproximadamente 1 centímetro del mechón del cabello pegado al cuero cabelludo y esto sí se transporta a temperatura ambiente. Esto que quizás sea un poquito más difícil es el humor vítreo, ¿sí? Del ojo. Se utiliza para la búsqueda de sustancias como barbitúricos, benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos, cannabinoles, ahora que está tan de moda el uso de marihuana, anfetaminas, anestésicos. Y su ventaja es que no se contamina porque está dentro del ojo. El problema es la extracción. Y la otra ventaja que tiene el humor vítreo es que no se descompone a pesar de que la persona esté fallecida. En las primeras horas o los primeros días no hay descomposición del humor vítreo, así que podemos obtener muestras de esa zona. Entonces, ¿qué lineamientos deberíamos de tener para manejar un examen toxicológico? Uno, que las muestras tienen que estar adecuadamente identificadas. Luis Loro, fecha 25 de septiembre, 9 de la mañana, orina, punto. Entonces, muestras adecuadamente identificadas con los datos relevantes. Pueden usarse frascos, pueden usarse viales, pueden usarse tubos, tapados herméticamente. Hemos dicho, los recipientes deben ser tapados herméticamente, con tapa tipo rosca de preferencia, y una vez que estén tapados adecuadamente, asegurarlos con cinta adhesiva. ¿Ok? Si son varios tubos de la misma persona, son 3, 4, 5 tubos, lo que tenemos que hacer es envolverlos sobre una liga y meterlos a una sola bolsa. Y nuevamente la bolsa identificarla de manera clara y segura. Recuerden que el problema toxicológico, aparte de ser un problema médico, es un problema legal. No podemos meternos en líos. Ahora, si son muestras anatómicas de hígado, de riñón, se deben colocar en papel aluminio y ponerlo en doble bolsa plástica con la finalidad de preservar la estructura anatómica. Y esto, por ejemplo, aquí tenemos, fíjense algunas cosas en el examen ectoscópico de las muestras. En el examen ectoscópico, recuerden que la toxicología clínica, no la analítica, la toxicología clínica es una ciencia, una rama de la ciencia que es ciega, ¿no es cierto? Porque el paciente llega con molestias y nunca dice qué cosa hizo, o muy pocas veces dice qué cosa hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué tomaste? Nada. ¿Pero no consumes? No sé. Entonces es una ciencia ciega, por lo tanto, el examen ectoscópico de las sustancias puede ayudarnos mucho a acercarnos al diagnóstico. Por ejemplo, color de la orina, incoloro. Puede que uno consume algo y toma bastante agua y diluye la orina. Entonces la orina sale blanca. Y eso puede ser que alguien está tomando demasiada agua. Marrón o negro, orina marrón o negra. La posible causa, nitrobenceno o fenoles. Orina amarilla o anaranjada. Por ejemplo, el paciente que toma nitrofurantoína, que es un antibiótico para la infección urinaria. Fenolftaleína, fluoroceína, que es lo que se utiliza, por ejemplo, para hacer los exámenes de fondo de ojo. Rojo vinoso, una orina rojo vinosa, ¿qué significa? ¿O qué podría significar? Que la persona ha consumido fenotiacinas, fenitoína, quinina, warfarina, anilina, o que este paciente esté orinando sangre. Es la otra posibilidad. Orina azul o verde. Fíjense que hay varias alteraciones de la ectoscopía de la orina que nos puede ayudar a hacer diagnóstico. Indometacina, amitriptilina, hierro, cobre, nos pueden dar una orina
de color azul o verde, y negro, por ejemplo, en el uso del metronidazol. Metronidazol puede darnos orina negra. Y en el caso del contenido gástrico, el olor nos puede ayudar mucho. Dentro de ellos, por ejemplo, el olor a licor de fruta, etanol, el olor a ajo, arsénico o fósforo. La intoxicación por hongos fosforados te da un residuo gástrico con olor a ajo. Olor a peras, el hidrato de cloral, olor a petróleo, todos los destilados de la gasolina. El olor del contenido gástrico con olor a betún, por ejemplo, el hecho de que alguien haya ingerido nitrobenceno. El olor del contenido gástrico dulce, los hidrocarburos, por ejemplo, o el cloroformo. Entonces, la toxicología analítica tiene que ver con estas etapas. Pretratamiento de las muestras, ya hemos dicho que hay que cuidar las muestras, hay que identificarlas, asegurarlas, conducirlas de una manera bastante segura y también que no se puedan cambiar en el camino. Luego de eso viene ya la extracción o la purificación de la muestra tratando de obtener lo que buscamos. Luego viene el análisis instrumental y lo que es el manejo específico, cromatografía de gases, cromatografía líquida, espectrofotometría de absorción, espectrofotometría de emisión atómica. Eso ya va a depender básicamente del químico, que sepa qué tipo de análisis o qué tipo de procedimiento va a someter a la muestra que le hemos hecho llegar a nosotros. Las famosas pruebas de screening o psicotox. La prueba de screening la solicitamos casi siempre cuando no sabemos qué cosa hay. Búscame lo más frecuente. Y lo más frecuente es órganos fosforados, cocaína, benzodiazepinas, ¿sí? Y alcohol. ¿No es cierto? Básicamente, es decir, quiero que me digas aquí si es que hay benzodiazepinas, cocaína, alcohol u órganos fosforados. Que son las sustancias más frecuentes y eso es un screening. Busca lo más frecuente y encuentra lo que hay. ¿Sí? Entonces, les había dicho que la orina quizás sea una de las muestras que podemos llevar al laboratorio. Primero, que es fácil de obtener, habíamos dicho, que la cantidad que podemos obtener es bastante alta y que nos permite hacer un estudio de varias sustancias. Benzodiazepinas, cocaína, anfetaminas, estomorfina, tiene una altísima sensibilidad. El problema es la especificidad. Habíamos dicho al inicio que el resultado de los análisis te dicen que ha consumido, no te dicen cuándo ni en qué cantidad. Por lo tanto, es muy importante en estos casos, tomar en cuenta la muestra, el transporte, el análisis toxicológico y el análisis de los resultados. ¿Ok? Muy bien. Esta es la primera parte del día de hoy. Entender que en toxicología el paciente se presenta prácticamente sin saber qué pasó. Casi siempre los llevan los familiares ante la sospecha de que algo está consumiendo, que algo le administraron con fines no santos y que nosotros, los médicos, debemos ser capaces de sospechar mediante los toxindromes qué es lo que podría estar pasando con los pacientes. Y luego de sospechar cuál podría ser la sustancia que está involucrada en estos pacientes, saber qué tipo de muestra vamos a enviar, cómo la vamos a conservar y qué resultados podemos obtener.